Hola, buenas noches a cada uno de ustedes. Espero que estén pasando una noche agradable ahí con su familia y que puedan disfrutar estos momentos que nos permite la vida disfrutar a nuestra familia, con la gente con la que convivimos. Que lo más importante sea el charlar, el platicar, el hablar con las gentes que realmente son importantes para nosotros. Eh, Quisiera hoy hablar un poquito de un tema que siempre me ha gustado, la relación que existe entre la física clásica, la física cuántica y la conducta, porque la física es la conducta de las partículas o los elementos grandes, cómo se comportan y cómo interactúan, y la física o mecánica cuántica, la física de partículas muy pequeñas, tiene que ver con la conducta de las partículas atómicas y subatómicas. Y la vida espiritual tiene que ver con la interacción de lo que ocurre en lo espiritual y material, cómo interactúan este mundo del reino de los cielos y el reino de la tierra. Y quisiera hacer unas semejanzas para que lo entendamos un poquito mejor. Cuando se empieza a descubrir hace más de 100 años la mecánica cuántica, los grandes pensadores como era Einstein no lo alcanzó a comprender, no encajaba con la conducta que tenían las partículas muy pequeñas y no lo aceptó como tal. Han pasado más de 100 años en su descubrimiento. Últimamente ha habido grandes avances en el estudio de la mecánica cuántica y se han desarrollado, la han aplicado a la tecnología y han desarrollado equipos muy sofisticados. Podría decirse que estamos prontos a una gran revolución de la física de las partículas subatómicas y esto va a generar grandes cambios en lo que es la conducta de lo muy pequeño con nosotros, la interacción con nuestras maneras de pensar y nuestras maneras de vivir. Pero para tener una claridad sobre lo que menciono, en la física de partículas grandes, lo que conocemos la tradicional o la conducta de las cosas grandes, la física newtoniana podríamos llamarle, nosotros tomamos, por ejemplo, esta pluma y si la dejamos que caiga, esta pluma sabemos que va a caer. Es algo que pues no hay que hacer grandes descubrimientos ni grandes estudios porque desde pequeños sabemos que todas las cosas que si las soltamos se caen. Y conocemos la conducta que va a tener y así hemos estudiado cómo caen las cosas, le hemos llamado las fuerzas que interactúan, les pusimos nombre y vimos su conducta, lo relacionamos y se desarrollaron grandes avances con ese estudio de esa física. Pero la física de la mecánica cuántica, la conducta de las partículas pequeñas como son los átomos, si recuerdan, el átomo está formado por protones, neutrones y electrones. Pero hay partículas más pequeñas que son los quarks, los gluones, partículas que le llamaríamos nosotros subatómicas. El cómo se comportan esas partículas es muy difícil saberlo y sobre todo, ¿por qué? Porque para estudiarlo hay que observarlo. Y cuando tú vas a ver, imagínate que ahora tienes una partícula muy pequeña, ¿no? Un protón o un electrón. Y esta partícula tan pequeñita viene un rayo de luz que va a incidir con él. No, si lo vemos en la mecánica clásica, en la física clásica, tú tienes esta pluma y esta pluma viene los que son la luz que nosotros conocemos y vemos, está interactuando la luz. Estos que se llaman, las partículas que interactúan se llaman fotones, chocan con esta pluma y se regresa a mi ojo y entonces es porque se regresó, interactuó con mi ojo y yo estoy viendo la pluma. Estoy percibiendo la pluma por esta reflexión que está teniendo estas partículas pequeñas. Y esa reflexión de la luz de estos fotones es lo que nosotros vemos como esta pluma que estoy aquí presentando. Pero con las partículas muy pequeñas
Si tomas un neutrón o un electrón, cuando viene el fotón y choca con ella, pues ya no la deja igual. La puede activar, la puede energizar, la puede mover, la puede cambiar, porque son muy pequeñas e interactúan. Entonces, todo lo que vemos, por el puro hecho de verlo, lo estamos modificando, lo estamos cambiando. Y en lugar de ver una conducta, vemos una alteración de la conducta por poner otra partícula, pues que la necesitamos para poderlo ver. Entonces decimos, bueno, entonces ¿cómo lo vamos a estudiar? Y así es como se ha tratado de desarrollar todo este proceso de entendimiento que ha roto muchos paradigmas y ha traído muchas confusión. La mecánica, el estudio de estas partículas tan pequeñas. Pero pues es como si tú tomaras una partícula grandota, es como si tú a esta pluma agarras esta otra partícula gigante y se la avientas para verla, pues va a salir volando esa partícula y entonces sí va a interactuar. Pero como son partículas muy pequeñas que son fotones, pues no le producen ninguna alteración, ninguna nada, sino que producen la reflexión y nosotros lo podemos ver. En el mundo espiritual, cuando nosotros reconocemos que somos espíritus, nuestro espíritu no es esta energía, ni es esta que genera esta materia o que genera cambios energéticos, eso no. Nuestro espíritu tiene muchísimo poder porque es algo mucho más grande que esta materia que estamos concibiendo. Y cuando nosotros le hablamos a las cosas, cuando nosotros le hablamos a las personas, cuando nosotros le hablamos a la enfermedad, cuando nosotros le hablamos desde nuestro espíritu, es algo muy grande que va a interactuar y de acuerdo a las palabras que nosotros declaremos, es el efecto que se va a tener. Y a este efecto se le llama espiritual. Por eso cuando nosotros a ese hablar le llamamos la oración. Y cuando nosotros oramos, estamos interactuando, aunque no sabemos cómo, no sabemos qué es lo que está pasando, igual que en la mecánica cuántica, que no sabemos cómo es el proceso, pero están ocurriendo esas alteraciones. También cuando nosotros oramos, las cosas cambian, las cosas se moldean diferente y empiezan a ser transformadas. Por eso vemos sanidades y decimos es un milagro. Pues sí, le hemos llamado milagro, pero es algo que ocurre en el mundo sobrenatural, que es natural que ocurra. Por eso yo te animo a que no trates de entender estas cosas espirituales para poderlas aceptar, sino que las puedas creer, porque en el espíritu no es para entenderse, es para creerlo. Y la palabra de Dios se nos dio para que nosotros la pudiéramos creer, la pudiéramos declarar sobre alguna situación, algún problema, en oración, y en el nombre de Jesús, que es lo más grande que existe en todo lo creado, se ocurren las cosas. Así que te animo a que ores con ese poder y con esa autoridad que viene de parte de Dios en Cristo para que todo sea cambiado y transformado. Recuerda que así como todas las cosas tienen tanto poder en la mecánica cuántica para cambiar muchas cosas, porque son muy pequeñas, igual acá, en el mundo espiritual, hay mucho más poder, porque fue Jesús quien creó hasta incluso las partículas tan pequeñas, subatómicas, que todavía no alcanzamos a entender. Me dio gusto estar contigo, espero que la pases bien con tu familia, que tengas un tiempo para separarte y orar, y dale gracias a Dios por esto que te ha dado. Decláralo, créelo y lo vas a recibir. Nos vemos el próximo miércoles.